usted salir a la calle bajo la protección de Dios, mi consejo es que usted use el aceite ungido, usted cúbrase con el aceite en oración para protegerse de todo ataque del mal. Sabemos que este virus, hasta el día de hoy no le han encontrado solución, pero yo sé que si usted salía allá afuera, bajo la cobertura espiritual, usted toma el aceite. Este es mi aceite personal. En el directo yo estuve hablando de este aceite para que los hermanos cuando salgan allá afuera lo usen. Usted agarra el aceite, usted ora, ya que el aceite está ungido, usted ora declarando la protección de Jehová. Este es el aceite aquí. Usted se lo pone en su cuerpo, declarando la protección del eterno Dios sobre usted contra toda enfermedad, contra todo virus y contra toda acechanza del diablo. Unja a sus hijos, unja a su pareja, unja a su casa y declare la cobertura de Cristo, la sangre del Cordero, la protección de Dios, y ningún virus, ninguna plaga va a tocar tu morada. ¿Qué tal, hermanos? Bendiciones, amigos, bienvenidos. Quería traerle una pequeña enseñanza. Quiero tocar el tema acerca de debemos de ungir con aceite hoy en día. Está avalada la práctica de ungir con aceite, ya que hay muchos versículos o algunos versículos bíblicos que lo recomienda. Antes que nada, hermano, quería decirles que el propósito de estas enseñanzas, el propósito de estas pequeñas enseñanzas, es como dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 15, donde se nos menciona y se nos dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Note esto, que traza bien la palabra de la verdad. En otra versión dice que interpreta correctamente la palabra de Dios, y en otra versión dice que enseña correctamente el mensaje verdadero. El propósito de estas enseñanzas, como lo vuelvo a repetir, es eso, ¿no? De que podamos tener una mejor comprensión. No digo que yo lo sé todo, hermano, pero sí es cierto que a lo largo de los años y de los tiempos hemos lamentablemente sido mal instruidos, y creo que escudriñando un poquito la Biblia, pues vamos a entender un poquito cuál es el mensaje correcto, como dice Pablo, o el mensaje verdadero, como dice el mismo apóstol Pablo. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, vamos a estudiar un poquito acerca del aceite. El aceite, cómo se utilizaba en el Antiguo Testamento, cuál era el motivo por el cual lo utilizaban, qué beneficios nomás tenía el aceite en el Antiguo Testamento, y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, que es muy importante que nosotros entendamos esto. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermano, el aceite era un elemento esencial que simbolizaba al Espíritu Santo y la unción de Dios para con su pueblo. Se utilizaba, hermano, principalmente para ungir reyes y también sacerdotes, consagrándolos para el servicio de Dios. Además encontramos, hermano, que servía como combustión para la iluminación de los candelabros, por ejemplo, la menorá. Y también vemos, hermano, que se utilizaba como medicina para curar heridas, y también lo utilizaban, hermano, como ofrendas alimenticias y para el cuidado personal, en el sentido de la cosmética. Por ejemplo, hermano, para la consagración y la unción, que no es otra cosa que era apartarlos para Dios, el aceite de la unción, perfumado y especial, lo encontramos nosotros en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, del 23 al 24. Se utilizaba, hermano, para consagrar al sumo sacerdote, para los sacerdotes, el tabernáculo y los utensilios sagrados, marcándolos como santos.
También, hermano, se ungía a los reyes de Israel, simbolizando que el Espíritu de Dios venía sobre ellos para su función. Tenemos el ejemplo como Samuel ungió al rey David, y eso lo vemos en Primera de Samuel en el capítulo 16 y versículo 13. Ahora, cuando hablamos de simbolismo en la Biblia, hermanos, hablamos del uso de objetos, de personas, acciones cotidianas para representar verdades espirituales profundas o conceptos teológicos, adaptándose a la comprensión humana para ilustrar realidades divinas. Eso era el simbolismo. Ahora, el aceite también se utilizó, hermano, para la iluminación del santuario. Por ejemplo, se ordenó traer aceite puro de oliva para alimentar la menorá, que era el candelabro de 7 brazos, en el tabernáculo, manteniéndolo encendida de forma permanente. Y eso, hermano, o esto se simbolizaba la verdad y la presencia divina en el tabernáculo. También vemos su uso como algo medicinal, como algo de sanación, debido a sus propiedades. El aceite de oliva se usaba, hermano, para suavizar heridas, para aliviar dolores y como medicina básica. También vemos, hermano, como el aceite como ofrendas y sacrificios. Era parte integral de las ofrendas del grano y de la harina que se presentaban a Dios. Eso lo podemos leer en el libro de Levíticos en el capítulo 2, todo el capítulo 2. Ahora, el aceite también, hermano, se utilizaba como un acto de hospitalidad y de cuidado personal. Se ungía la cabeza de los invitados con aceite. Era una costumbre en el Medio Oriente, era una señal de honor para con los invitados. Eso, hermano, manifestaba alegría y hospitalidad para todo aquel forastero que llegase, ¿no?, a ciertos lugares. Ahora bien, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículo del 44 al 46, vemos esta escena tan preciosa. A mí me encanta, hermano, acerca de la mujer pecadora que va a la casa de un fariseo llamado Simón. En Lucas 7, 44 al 46 dice: y vuelto a la mujer dijo a Simón, hablando el Señor Jesús: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa, le dice el Señor a Simón el fariseo, le está recriminando. Le dice: entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Note que una de las prácticas que tenían ahí en el Medio Oriente para todo aquel que llegaba, hermano, de un viaje largo, era proporcionarle agua para los pies, porque obviamente venían de largas caminatas. Y le dice el Señor Jesús: y no me diste agua para mis pies. Mas esta, dice, ha regado mis pies, hablando de la mujer pecadora, con sus lágrimas, y los ha ungido con sus cabellos. Note esto, en el 46, no ungiste mi cabeza con aceite. Por eso le decíamos que era una práctica de hospitalidad en el pueblo, en la cultura judía y en los pueblos de Oriente. Dice: no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta, hablando de la mujer pecadora, ha ungido con perfume mis pies. Bueno, esto nos demuestra que era una práctica muy común el ungir con aceite la cabeza, porque era un significado para ellos de hospitalidad, ¿no?, de bienvenida. Ahora, como decía, en la cultura mediterránea del antiguo del Medio Oriente, ungir la cabeza con aceite o dar agua para los pies y saludar con un beso eran normas de hospitalidad y de cortesía hacia un invitado. En contraste, pues Simón el fariseo, siendo él, como era un fariseo, invitó a Jesús, pero no lo honró adecuadamente. En contraste con la mujer, que era considerada pecadora, demostró un amor y un arrepentimiento profundo al ungir sus pies con perfume costoso, lavarlos con lágrimas y secarlos con su cabello. Ahora bien, el aceite, hermano,
también lo utilizaban mucho los pastores. Estoy hablando de los pastores de animalitos, no los pastores que pastorean en las iglesias, no, estamos hablando de los pastores que pastoreaban ovejas. Lo utilizaban o le aplicaban el aceite en la cabeza de las ovejas para curar sus heridas y también para protegerlos de los insectos que les causaban molestias. El aceite, hermano, frecuentemente descrito como aceite de alegría o óleo de alegría, representaba en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo y la unción de Dios sobre su pueblo. En los tiempos apostólicos y bíblicos en general, el aceite se utilizaba ampliamente como un elemento medicinal y terapéutico. Note esto, hermano. Además de sus usos culinarios, religiosos y de iluminación. Era considerado, hermano, una sustancia esencial para el cuidado de la salud debido a sus propiedades suavizantes y curativas. Los principales usos medicinales del aceite en esa época incluían tratamiento de heridas, o sea que se le aplicaba aceite de oliva, a menudo mezclado con vino, para las llagas, para las heridas y las contusiones, para ablandarlas, limpiarlas y ayudar a la cicatrización. Un ejemplo notable lo vemos en la parábola del buen samaritano, quien curó las heridas de un hombre con vino y aceite. Esto usted lo puede leer en el libro de Lucas, en el capítulo 10, del versículo 25 al 37. También se utilizaba, hermano, para masajear el aceite y calmar dolores, úlceras y molestias físicas. Los pastores, como ya dijimos anteriormente, lo utilizaban para ungir la cabeza de las ovejas y protegerla de los insectos. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, el uso de aceite para los enfermos, hermano, estaba ligado a la fe y la oración. Y aquí vamos a ver dos versículos controversiales en los cuales muchos aluden a estos pasajes bíblicos para avalar aún la práctica hoy en día del uso del aceite. Por ejemplo, en Santiago capítulo 5, del versículo al 14 al 15, Santiago instruye a los enfermos físicos y espirituales a llamar a los ancianos a orar por ellos y ungirlos con aceite en el nombre del Señor. Asimismo, los apóstoles, hermano, ungían con aceite a muchos enfermos para sanarlos. Usted puede verlo en Marcos capítulo 6 y versículo 13. Ahora bien, hermano, para tener un estudio más detallado y minucioso, tenemos dos posturas de opiniones lógicas y tenemos una mística también. Y vamos a empezar por las dos lógicas. Una primera postura, hermano, sugiere que se usaba el aceite para ungir en un ámbito de sanidad, o sea, como una medicina, junto a la oración. Y la otra postura lógica, en cambio, sugiere el ungir con aceite como un simbolismo de consagración del enfermo para con Dios. Unos dicen que Santiago utiliza este término en un plano medicinal y otros que se refiere probablemente a la unción con aceite como un acto simbólico a la consagración a Dios. Y podríamos citar otra postura más mística con tintes mágicos y ritualistas que se practica también hoy en día. Ahora bien, hermano, tanto si la respuesta de la utilización de aceite para ungir sea por motivos medicinales o un acto simbólico de consagración hacia Dios o una postura mística, tenemos muchos versículos que avalan que la utilización de aceite en las sanidades no fue indispensable por parte de los apóstoles. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 14 del 8 al 10, vemos a Pablo sanando a un cojo de nacimiento y no utilizó aceite. También en Hechos 9, versículo 33 al 34, Pedro sana a Eneas, un paralítico, en el nombre de Jesucristo y tampoco utilizó aceite. En el libro de Hechos, capítulo 8, del 5 al 7, vemos a Felipe, quien sanó en Samaria a muchos paralíticos y cojos, pero la Biblia no dice que utilizaba aceite.
En el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículo 14 al 16, vemos a Pedro que sanaba al pasar por las calles con su sombra, dice que sanaba Pedro, y tampoco utilizaba aceite. En Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8, Pedro sana a un paralítico cuando le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, y tampoco se menciona que utilizaba aceite. Ahora bien, hermano, estos versículos especifican que son la autoridad y el poder de Dios concedido por Jesús a sus discípulos, los que sanaban a los enfermos. Además, Pedro, Pablo y los demás apóstoles también creían que por medio de la fe y la oración era concedida dicha autoridad en el nombre del Señor para sanar enfermos. Debemos tener un sumo cuidado, hermano, en cuanto a las prácticas extremistas de la utilización del aceite y su uso desmedido y totalmente fuera de contexto. Aunque en muchas iglesias sus prácticas llegan a tal dimensión de aplicarlo como en el Antiguo Testamento para ungir pastores, líderes, cosas materiales, etcétera, etcétera, también en algunas iglesias de corte carismático es utilizado como un ritual mágico, místico, dándole al aceite poder, literalmente hablando, para con las personas. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora bien, hermano, la explicación de Santiago 5, 14 al 15 de por qué aquí Santiago dice que o manda a los ancianos a orar y ungirlos con aceite, nos encontramos, hermano, aquí en este versículo con la palabra ungir con aceite, que en griego tiene dos raíces. La primera raíz es aleipo y la otra raíz es crío. Ahora, bien, Santiago, hermano, no utiliza la palabra crío, que implica, la palabra crío implica una unción sagrada o ceremonial como la de los reyes. Aquí Santiago no utiliza con ese enfoque, con ese pensamiento o término, sino que utiliza la palabra aleipo, que su significado es, o este término denota, una aplicación física como frotar o masajear con aceite, comúnmente usada en la medicina antigua para limpiar heridas o aliviar dolores. O sea que en el contexto de Santiago 5:14 indica que los ancianos aplicaban un remedio natural, como el aceite, acompañado de la oración de fe, combinando la medicina física con la intervención espiritual. Entonces, la pregunta sería, ¿necesitamos ser ungidos hoy en día? De ninguna manera. En la Biblia se menciona que los creyentes ya somos ungidos, hermano. En 1 de Juan 2:20 se dice: pero vosotros tenéis, dice, la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Este versículo indica que los creyentes ya hemos recibido la unción del Espíritu Santo, lo que nos permite conocer la verdad y discernir, hermano, entre lo bueno y lo incorrecto. Además, en 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 21 al 22, se menciona: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ya hemos sido ungidos, hermanos, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esto, hermano, resalta que la unción es un acto de Dios y que los creyentes somos sellados por el Espíritu Santo y ya hemos sido ungidos por Dios. Cuando habla de arras en el contexto, eso es la garantía, es el sello, el anticipo que Dios da a los creyentes a través del Espíritu Santo, asegurando la salvación y la herencia eterna venidera, hermano. La unción en este contexto se refiere a la capacidad y el poder de Dios que da a los creyentes para vivir de acuerdo a su voluntad y para llevar a cabo su obra. En resumen, hermanos, y ya para ir concluyendo, en el contexto griego sugiere que el ungir con aceite que habla Santiago es una acción que combina la aplicación de un remedio natural acompañado de la oración de fe, combinando la medicina física con la intervención espiritual, tomando en cuenta, hermano, que las enfermedades muy comunes de la época eran la lepra, eran las llagas. Y el aceite pues servía como un ungüento, como un medicamento para esa época. Era
era el medicamento básico, el aceite y el vino. Hoy en día, hermano, la medicina obviamente ha avanzado mucho y como creyentes debemos entender que la oración y la fe no está desligada con la medicina actual. Así es, mi hermano, hasta aquí. Espero que haya sido de edificación esta pequeña enseñanza y ya nos estaremos viendo Dios mediante en otra oportunidad. Que el Señor los bendiga siempre. Bendiciones a todos.